Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad. Soy Alonso, y hoy viajaremos juntos al corazón de África, a una tierra de ríos sagrados, desiertos infinitos y reinos olvidados, el antiguo Sudán. Una civilización que floreció a orillas del Nilo, que levantó pirámides antes que muchas culturas, que forjó reyes de piel oscura y corazón de hierro, y cuyo legado fue silenciado por el tiempo. Hoy descubrirás la historia de Nubia, Kush, Napata y Meroe, imperios africanos que rivalizaron con Egipto y dejaron huellas que aún estremecen la arena del desierto. Así que acomódate, respira profundo y prepárate para descubrir verdades ocultas, leyendas enterradas y momentos que marcaron el destino de África. Y recuerda, si este mensaje llegó a ti, es porque no fue casualidad. Suscríbete, deja tu like y comparte, para que esta historia llegue a más personas, igual que llegó a ti. Capítulo 1. El nacimiento de la Tierra Negra en los confines del África antigua, donde el desierto parece interminable y el cielo se funde con la arena. Existió una franja de vida profunda, fértil y misteriosa. Un territorio que los antiguos pueblos árabes llamarían siglos después Bilad as-Sudán, la tierra de los negros. Pero mucho antes de recibir ese nombre, este lugar ya latía con fuerza propia. Allí nació una de las raíces más antiguas de la civilización humana. Antes de los imperios, antes de los templos, antes de los faraones, existía el Sudán primitivo. ¿Qué era realmente el Bilad as-Sudán? El término Bilad as-Sudán no se refería a un país como lo entendemos hoy, sino a una vasta región geográfica que se extendía al sur del desierto del Sáhara. Para los geógrafos árabes medievales, era la tierra de las pieles oscuras, una frontera natural entre el mundo árabe bereber del norte y las grandes tierras fértiles africanas. Pero en la antigüedad, este territorio no era solo una frontera, era un corredor de vida, comercio y cultura. Aproximadamente comprendía lo que hoy serían Sudán, Sudán del Sur, partes de Chad, Etiopía y Eritrea. Mientras Egipto miraba al mar Mediterráneo, este mundo miraba al corazón de África, y era un mundo vivo. Las primeras tribus nilóticas, mucho antes de que se construyeran pirámides o se levantaran obeliscos, tribus nilóticas ya habitaban estas tierras. Eran pueblos que vivían en perfecta simbiosis con el río Nilo y sus ciclos. Vivían en clanes familiares, organizados alrededor de ancianos, chamanes y líderes espirituales. No acumulaban riqueza como los imperios posteriores, sino que acumulaban sabiduría del entorno. Estas tribus practicaban una agricultura primitiva, cazaban y pescaban según las estaciones, domesticaban ganado, leían los ciclos del río como si fueran escrituras sagradas, dormían bajo cielos abiertos, y el viento del desierto les hablaba. Sus cuerpos estaban marcados por cicatrices rituales, no como señal de dolor, sino de pertenencia espiritual. Sus dioses no estaban en templos de piedra, sino en el agua, el sol y los árboles, el Nilo como eje de la vida. El verdadero corazón de esta historia no es una ciudad, ni un rey, ni una batalla, es el río Nilo. Sin él, nada existiría. El Nilo era mucho más que un río. Era una arteria divina que traía vida desde el sur hacia el norte, fertilizando la tierra seca del desierto. Cuando el río se desbordaba cada año, dejaba detrás un barro negro y fértil. A ese barro, los antiguos egipcios lo llamaron Kemet, la tierra negra. De ahí nace el verdadero nombre de este capítulo. El Nilo dictaba todo: cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo viajar, cuándo rezar.
Las primeras aldeas nilóticas se construían pegadas al Nilo, y cada inundación se celebraba como un milagro. Donde el desierto ofrecía muerte, el Nilo ofrecía renacimiento. La conexión con el antiguo Egipto. Egipto no nació solo. Egipto fue hijo del sur. Las evidencias arqueológicas muestran que muchas costumbres, técnicas agrícolas y símbolos espirituales de Egipto tienen raíces en las culturas del Sudán antiguo. Los pueblos del sur enseñaron técnicas de navegación fluvial, intercambiaron conocimientos agrícolas, inspiraron rituales funerarios tempranos, transmitieron símbolos sagrados. El Alto Egipto, la parte más antigua de la civilización egipcia, está directamente conectado con las culturas nilóticas del sur. Para los egipcios, el sur no era extranjero, era sagrado. Allí se encontraba el mítico país de Kush, del cual hablarían sus textos con respeto y temor. No era un lugar de bárbaros, sino de espiritualidad profunda y conocimiento ancestral. Durante siglos, los pueblos de Nubia y Kush comerciaron, lucharon y se mezclaron con Egipto. No eran enemigos simples, eran hermanos separados por la historia, pero unidos por el Nilo. El nacimiento de la Tierra Negra. El término Tierra Negra no solo hablaba del color del suelo, hablaba de una cosmovisión. Mientras otros pueblos veían el desierto como una prisión, estas culturas veían la fertilidad como un regalo divino. Aprendieron a leer la tierra, a respetarla, a no agotarla. Sus aldeas estaban hechas de barro, caña y madera, pero su conocimiento era tan poderoso como una pirámide. Aquí nació una idea que cambiaría el mundo. La civilización no nace de la guerra, sino del agua, y esa agua fue el Nilo, el legado invisible de esta tierra. Aunque muchas de estas culturas no dejaron monumentos gigantescos como los egipcios, su legado vive en los mitos sagrados del Nilo. La organización de comunidades fluviales, las primeras formas de agricultura sostenible, la conexión espiritual entre el ser humano y la naturaleza. Ellos no buscaron fama, buscaron armonía, y durante miles de años la lograron. Si te está gustando este viaje por los misterios del antiguo Sudán, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo hace posible que sigamos descubriendo juntos los secretos de Nubia, Kush y las huellas más antiguas de África. Capítulo 2. Nubia. Los primeros reyes del sur, mucho antes de que los grandes imperios dominaran África, en el sur del Nilo, se alzó un reino silencioso, poderoso y casi olvidado por la historia oficial. No levantó pirámides tan altas como las de Giza, ni dejó tantos monumentos como Egipto, pero fue uno de los primeros pueblos en comprender el verdadero significado del poder. Ese reino fue Nubia, una tierra de reyes oscuros, oro brillante y guerreros que disparaban flechas con la precisión de los dioses. Orígenes del reino de Nubia. Nubia nació en la franja meridional del Nilo, entre la primera y la sexta catarata del río, en lo que hoy es el norte de Sudán y el sur de Egipto. A diferencia de Egipto, que creció bajo una estructura muy rígida, Nubia nació de forma más natural. Aldeas que se convirtieron en ciudades, jefes tribales que se convirtieron en reyes, tradiciones que se convirtieron en leyes. No surgió como imperio, surgió como hermandad tribal alrededor del río. Sus habitantes eran altos, fuertes, expertos cazadores y excelentes exploradores del desierto. Al principio no había coronas ni palacios de mármol. Los primeros líderes de Nubia gobernaban desde chozas de barro endurecido por el sol. Pero su autoridad no venía del lujo, sino del respeto. Kerma, la primera gran ciudad del sur, en el corazón de Nubia surgió una ciudad que cambiaría la historia africana, Kerma.
Kerma no era solo una aldea, era una capital organizada, con barrios, templos, almacenes y murallas. Una de las primeras verdaderas ciudades del África subsahariana. Sus construcciones eran monumentales, hechas de adobe, con estructuras gigantescas llamadas de fufa, enormes templos de barro que se alzaban como montañas sagradas en medio de la llanura. Kerma era centro político, centro religioso, centro comercial, centro militar. Los reyes de Kerma eran enterrados en enormes túmulos rodeados de sacrificios rituales, junto a sirvientes, ganado y objetos preciosos. Creían que la vida continuaba después de la muerte, y que el rey debía seguir gobernando en el más allá. Allí no gobernaban simples hombres, gobernaban figuras sagradas. El gran comercio con Egipto, mientras Kerma crecía, al norte florecía Egipto. Pero no eran mundos separados, estaban conectados por el Nilo como dos venas de un mismo cuerpo. Nubia era indispensable para Egipto, porque desde el sur llegaban oro en grandes cantidades, marfil, maderas exóticas, incienso, animales salvajes, esclavos de guerra. Egipto necesitaba estos recursos para sostener su grandeza. A cambio, Egipto enviaba lino fino, cerámica, joyas, grano, tecnología arquitectónica. No era un comercio menor, era una relación vital. Durante siglos, barcos cargados de oro recorrieron el Nilo hacia el norte, mientras barcos llenos de cereales descendían hacia el sur. Kerma se convirtió en una potencia económica invisible, rica sin exhibirse. Choques con los faraones, pero donde hay riqueza, hay ambición. Con el tiempo, los faraones de Egipto comenzaron a ver Nubia no como aliada, sino como amenaza. Varias campañas militares fueron lanzadas hacia el sur. Fortalezas egipcias se construyeron a lo largo del Nilo. Murallas, guarniciones y torres de vigilancia. Nubia respondió con lo que mejor sabía hacer, la guerra de arqueros. Sus guerreros eran legendarios, podían disparar flechas con fuerza increíble mientras corrían y se movían en formación silenciosa. No eran ejércitos pesados, eran sombras letales en el desierto. Egipto los llamó los pueblos del arco. Durante siglos se produjeron saqueos, batallas fronterizas, emboscadas, contraataques, pero ninguno de los dos logró destruir completamente al otro. Alianzas silenciosas. Aunque luchaban, también se necesitaban. En muchos periodos, Nubia y Egipto sellaron alianzas diplomáticas. Hubo matrimonios entre casas reales, intercambios de embajadores, pactos de no agresión, adopción de dioses compartidos. Los templos egipcios comenzaron a representar reyes nubios, y en Nubia aparecieron símbolos egipcios reinterpretados con estilo propio. Esto no era sumisión, era fusión cultural, dos civilizaciones creciendo una junto a la otra, como raíces de un mismo árbol. El significado del carnero, el símbolo sagrado de Nubia, era el carnero, animal que representaba fuerza, fertilidad, protección divina, poder real. Sus reyes eran asociados con este animal sagrado. Algunas estatuas muestran a los soberanos protegidos por carneros gigantes. No era un simple símbolo, era su esencia espiritual. El silencio antes de la grandeza, al final del período de Kerma, Nubia ya no era una tierra salvaje. Era rica, organizada, temida, respetada. Pero aún no había alcanzado su destino máximo. Eso llegaría más tarde, cuando los reyes del sur ya no solo resistirían a los faraones, sino que se convertirían en faraones. Capítulo 3. El reino de Kush y la dinastía negra en la historia de la humanidad. Hay momentos en los que el mundo cambia de dirección sin hacer ruido.
momentos en los que el poder no nace del norte, sino del sur, momentos en los que los olvidados se convierten en conquistadores. Ese momento se llamó Kush. Mientras Egipto comenzaba a fracturarse por luchas internas, crisis económicas y faraones débiles, en el corazón del África profunda estaba naciendo un imperio distinto, silencioso, paciente, oscuro como la noche y poderoso como el sol. Formación del imperio de Kush. El reino de Kush nació como heredero espiritual y político de Nubia. Tras la caída de Kerma, los pueblos del sur no desaparecieron, se reorganizaron, evolucionaron, se fortalecieron. Las tribus guerreras se transformaron en ejércitos. Los clanes se transformaron en casas reales. Los ancianos se transformaron en estrategas. El centro de poder se trasladó hacia una nueva capital sagrada, Napata, al pie de una montaña que consideraban morada de los dioses, Jebel Barkal. Desde allí, los reyes cushitas construyeron un estado con ejército permanente, administración estructurada, sacerdocio poderoso, cultura altamente espiritual, mientras Egipto miraba hacia el Mediterráneo. Kush miraba hacia lo eterno. El poder ya no venía solo del trono, venía de los dioses del sur, las grandes capitales Napata y Meroe. Napata, la ciudad sagrada. Napata no era solo una capital política, era un centro espiritual. Al pie del monte sagrado, los sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses. El rey no se proclamaba a sí mismo, era elegido por las señales divinas. Aquí nacía la idea central del poder kushita. El rey es servidor de los dioses, no dueño de los hombres. Templos, estelas, obeliscos y pequeñas pirámides comenzaron a levantarse. Kush ya no imitaba a Egipto, creaba su propio estilo. Meroe, el corazón de hierro. Con el tiempo, el poder se movería más al sur aún, a una nueva capital, Meroe. Meroe era diferente, más rica, más tecnológica, más misteriosa. Allí se forjaban armas de hierro en grandes hornos, se producían joyas de oro, se esculpían estatuas únicas, se construyeron más de 200 pirámides pequeñas. Meroe fue uno de los centros metalúrgicos más avanzados del mundo antiguo. Mientras otros pueblos aún vivían en la edad del bronce, Kush dominaba el hierro. Los faraones negros. Entonces ocurrió lo impensable. Los reyes de Kush comenzaron a verse a sí mismos no solo como reyes, sino como herederos legítimos del trono de Egipto. Se llamaron a sí mismos faraones. No copiaron la cultura egipcia, la adoptaron, la honraron y la renovaron. Vestían coronas dobles del alto, y bajo Egipto barbas, postizas ceremoniales, túnicas sagradas con símbolos solares, pero tenían piel más oscura, más alta estatura, una presencia que imponía respeto y temor. Algunos de estos faraones fueron Alara, Castapille, Pianki, Shabaco, Shebitku, Taharka. No eran sombras de Egipto, eran su renacimiento. La conquista de Egipto, dinastía 25. Cuando Egipto se debilitó, dividido entre pequeños reinos y gobernantes corruptos, Kush vio su oportunidad. El gran rey Pille lanzó una campaña militar hacia el norte. Pero no fue una invasión salvaje, fue una purificación sagrada. Pille no llegó como conquistador brutal, llegó como restaurador del orden divino. Sus ejércitos avanzaron por el Nilo, derrotando ciudad tras ciudad. No saqueaban templos, no destruían culturas, las purificaban. Tras Pille, llegaron Shabaco, Shibitku, Taharka. Estos faraones gobernaron Egipto durante la dinastía 25 y, conocida por la historia
como la dinastía de los faraones negros. Un hecho único. Por primera vez, Egipto era gobernado desde el sur. Taharka, el faraón del Renacimiento, entre todos los reyes cushitas, Taharka fue el más grandioso. Bajo su mandato, se restauraron templos, se reconstruyeron monumentos antiguos, se fortalecieron las fronteras, se protegió la religión tradicional, pero también enfrentó un nuevo enemigo, el imperio asirio, que avanzaba desde el este como una tormenta de guerra. La caída lenta del sueño, finalmente. Los ejércitos asirios fueron demasiado poderosos. Egipto fue perdido. Los faraones cushitas regresaron al sur, pero no fue una derrota completa. Kush siguió viviendo. Meroe siguió creciendo. Las pirámides siguieron levantándose. El sueño no murió, solo se trasladó al desierto. Legado de la dinastía negra, la dinastía 25, dejó algo más profundo que conquistas. Demostró que África no era periferia, era centro. Demostró que el sur podía gobernar al norte, que la sangre negra podía llevar corona de oro. Ciéndel, capítulo 4. Guerra, hierro y oro, en las tierras del sur, donde el sol golpea la tierra como un martillo divino, nació una civilización forjada no en mármol, sino en fuego. Mientras otros pueblos construían poder con discursos, Kush lo construyó con hierro, oro y sangre. Esta es la historia del poder invisible de Meroe. Las minas de oro, el corazón del poder Meroe, se levantaba sobre una de las tierras más ricas en oro de todo el mundo antiguo. Los ríos de Nubia bajaban cargados de polvo dorado. Las montañas escondían vetas profundas. Los desiertos guardaban pepitas bajo la arena. El oro no era solo riqueza, era sagrado. Los cushitas lo usaban para coronas reales, brazaletes ceremoniales, máscaras funerarias, amuletos divinos, cultos solares. Pero a diferencia de Egipto, donde el oro era exclusivo de los templos, en Kush el oro era también símbolo militar. Los escudos se decoraban con láminas de oro. Las empuñaduras de las espadas brillaban en combate. El oro mostraba quién dominaba el desierto. El secreto de Meroe, el hierro, pero si el oro era el alma, el hierro era el músculo. Meroe fue un verdadero imperio metalúrgico. Poseía cientos de hornos de fundición, técnicas avanzadas de forja, producción en masa de armas y herramientas. El humo oscuro de los hornos cubría el cielo. La noche se iluminaba con el rojo de los metales al rojo vivo. Mientras muchos imperios seguían usando bronce, Kush empuñaba acero primitivo. Forjaban espadas curvas, lanzas largas, cuchillas ceremoniales, arcos reforzados con hierro. El hierro cambió su destino. Los ejércitos cushitas, orden en la sombra. Kush no era un imperio de multitudes. Era un imperio de guerreros entrenados. Su ejército no era enorme, no era pesado, no era lento, era rápido, silencioso, letal. Las tropas se organizaban en unidades ligeras, capaces de marchar por desiertos, selvas y terrenos imposibles. Sus tácticas no se basaban en fuerza bruta, sino en emboscadas, desgaste del enemigo, golpes rápidos y retiradas inmediatas. No luchaban como leones, luchaban como sombras. Los arqueros nubios, el terror de África. Aquí nació la leyenda. Los arqueros nubios se convirtieron en los guerreros más temidos del continente, no por su brutalidad, por su precisión. Entrenaban desde niños, disparando a objetos en movimiento, corriendo mientras tensaban el arco, disparando desde posiciones imposibles. Podían acertar a un ave en pleno vuelo, podían atravesar escudos, podían sembrar pánico antes de que el enemigo los viera.
Por eso los ejércitos del norte los llamaban los que matan desde el silencio. Sus flechas algunas veces iban impregnadas con venenos naturales de plantas y animales. Un solo impacto bastaba. La guerra como religión en Kush. La guerra no era solo política, era sagrada. Antes de una batalla, sacrificaban animales, consultaban augurios, interpretaban el vuelo de aves, escuchaban a los sacerdotes. Los guerreros no luchaban solo por territorio, luchaban por honor, por equilibrio, por voluntad de los dioses. Caer en combate no era una derrota, era un ascenso espiritual, oro, hierro y desierto. Mientras Roma aún era una pequeña ciudad, Kush ya dominaba el sur del Nilo. Sus caravanas cruzaban desiertos. Sus barcos controlaban ríos. Sus hornos transformaban piedra en espada. Pero el verdadero poder no estaba en la metalurgia, sino en la mentalidad. Ellos sabían que todo imperio es fuego, y que el fuego puede crear, o consumir. Silencio antes de la tormenta, pero ninguna llama es eterna. Muy pronto llegarían enemigos más poderosos, imperios que no comerciaban, solo conquistaban. Roma se acercaba, y el mundo antiguo se preparaba para chocar. Capítulo 5. La llegada del Islam al corazón de África. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre los antiguos dioses del desierto, una nueva luna se alzó en el horizonte. No llegó con ruido de espadas al principio, sino con palabras, versos y promesas de un solo Dios. Ese cambio se llamó Islam, y su llegada transformó África para siempre. La expansión árabe por el norte de África, en el siglo VII, desde las arenas de Arabia, surgió una fuerza que no era solo un ejército, sino una idea. Los pueblos árabes, recientemente unidos por el mensaje del profeta Mahoma, comenzaron a extenderse más allá de la península arábiga. En pocos años, conquistaron Siria, cruzaron Egipto, llegaron a Libia, avanzaron por Túnez, tomaron Marruecos. No solo llevaban espadas, llevaban el Corán, un idioma compartido, una visión de comunidad, una forma nueva de entender la vida. Egipto fue una puerta abierta. Desde allí, África ya no estaba aislada. El lento despertar del sur, los reinos del antiguo Sudán, Nubia, Kush, Makuria, Alodia, no se convirtieron de la noche a la mañana. No hubo una islamización forzada inmediata. Hubo algo más poderoso. El contacto constante. Caravanas, mercaderes, sabios, peregrinos. Llegaban vistiendo túnicas claras, hablando de un Dios único y de una ciudad sagrada llamada la Meca. Al principio eran huéspedes, luego vecinos, después maestros. Los reyes del sur comenzaron a escuchar. El comercio transsahariano, el puente invisible. El gran motor de todo fue el comercio transsahariano. Miles de camellos cruzaban el Sáhara en largas caravanas. No viajaban solo mercancías, viajaban ideas. De norte a sur, llegaban sal, textiles, libros, manuscritos, especias, y del sur al norte fluían oro, marfil, pieles, esclavos, plumas exóticas. En cada parada del desierto se levantaban pequeños mercados, donde el Islam se iba infiltrando de forma natural. Los comerciantes musulmanes no predicaban con violencia, predicaban con ejemplo. Las primeras conversiones con el tiempo, algunos reyes sudaneses empezaron a ver en el Islam una ventaja. Unificaba normas, facilitaba el comercio, daba prestigio internacional, conectaba con el mundo árabe. Las primeras conversiones no fueron masivas, fueron estratégicas. Los reyes adoptaban el Islam, pero sus pueblos tardaban generaciones. Se construyeron las primeras mezquitas de barro en Nubia y Sudán,
No tenían minaretes gigantes, tenían humildad y fe, fusión de sangre, árabes y africanos. No solo se mezclaron las religiones, se mezclaron las sangres. Tribus árabes comenzaron a establecerse en tierras africanas. Se casaron con mujeres locales. Tuvieron hijos mestizos. Nació una nueva identidad, ni completamente árabe, ni completamente africana. Y solo una mezcla única. La lengua árabe se mezcló con lenguas nubias, dando lugar a dialectos que aún existen hoy. La arquitectura africana incorporó arcos, cúpulas y diseños islámicos, y las antiguas creencias africanas no desaparecieron. Se transformaron. El Islam africano, diferente, místico, profundo, el Islam que llegó a África, no fue rígido, fue espiritual. Se desarrollaron formas místicas como el sufismo, que conectaban perfectamente con la tradición africana de espiritualidad ligada a la naturaleza. Los africanos no abandonaron completamente a sus antiguos dioses, los reinterpretaron dentro de una nueva fe. Alá no era lejano, era cercano, cálido, presente. Las ciudades que nacieron del Islam, gracias al Islam, surgieron nuevas ciudades florecientes, Dongola, Sennar, Tombuctú, más al oeste Gao, Kano, centros de estudio, comercio, copia de manuscritos, astronomía. Medicina. África dejó de ser periferia, se convirtió en corazón. El precio del cambio. Pero no todo fue paz. La llegada del Islam también trajo conflictos con reinos cristianos africanos, aumento del comercio de esclavos, tensiones entre tradición y modernidad. Muchos pueblos resistieron, otros se adaptaron, otros desaparecieron. Así es la historia, nunca limpia, nunca simple. Mezcla que creó un mundo nuevo. Del choque entre lo árabe y lo africano nació algo irrepetible. Una cultura híbrida, una espiritualidad rica, una identidad que no existía antes. El Sudán ya no era solo africano, ya no era solo antiguo, era islámico, pero a su manera. Capítulo 6. Los grandes imperios del Sudán occidental. Cuando los antiguos árabes hablaban del Bilad Sudán, no miraban solo al valle del Nilo. Para ellos el Sudán no era un país, sino un concepto, la franja inmensa de tierras fértiles al sur del Gran Sáhara. Y allí, más allá de dunas interminables, nacieron algunos de los imperios más ricos y sabios de toda la humanidad. Imperios que no levantaron pirámides, pero levantaron conocimiento. El imperio de Ghana, el reino que controlaba el oro, mucho antes de que Europa comprendiera el valor de África, el imperio de Ghana dominaba el comercio del oro. Situado entre los ríos Senegal y Níger, Ghana era una potencia invisible para el mundo mediterráneo, pero absolutamente central para las rutas del desierto. No estaba gobernado por un solo rey, era gobernado por una ley sagrada del oro. En Ghana, el rey nunca tocaba el oro, directamente el polvo de oro era más valioso que las pepitas. El comercio era controlado con reglas estrictas. Ghana se enriqueció controlando la entrada y salida de oro, sal, marfil, esclavos. Los comerciantes árabes llegaban hasta sus fronteras, pero no entraban completamente. Ghana protegía su corazón. El oro no era solo riqueza, era identidad. El imperio de Malí, el apogeo del poder africano. Cuando Ghana comenzó a caer, otro imperio se alzó, más fuerte, más rico, más legendario. Fue el imperio de Malí. Todo comenzó con un hombre, Sundiata Keita, un niño cojo, despreciado por muchos, que terminó uniendo tribus y fundando uno de los mayores imperios jamás vistos.
Malí no solo dominaba el oro, dominaba la fe. El momento más famoso llegó con Mansa Musa, el rey más rico que ha existido en la historia. Durante su peregrinación a la Meca, regaló tanto oro en el Cairo que provocó inflación, construyó mezquitas a su paso, atrajo sabios, arquitectos y poetas. El mundo descubrió entonces que África no era pobreza, era abundancia. El imperio Songhai, la fuerza del río Níger. Cuando Malí comenzó a debilitarse, surgió el tercero de los grandes, Songhai. No era solo un imperio rico, era un imperio militar. Su gran líder, Sunni Ali, forjó un ejército poderoso. Después, Askia Muhammad convirtió el imperio en un sistema organizado, jueces islámicos, administradores impuestos, estructurados universidades. Songhai se extendía como un mar alrededor del río Níger. El agua era su carretera. Tombuctú, la ciudad que guardaba el saber. Y entonces nació la leyenda. Tombuctú no era solo una ciudad. Era una biblioteca viviente. En sus murallas vivían astrónomos, matemáticos, poetas, médicos, filósofos. Las universidades de Tombuctú poseían miles de manuscritos escritos en árabe, lenguas africanas, dialectos locales. Mientras Europa vivía épocas oscuras, Tombuctú iluminaba el alma humana. Allí se estudiaban las estrellas, el cuerpo humano, la historia del mundo, la teología. No era una ciudad de oro, era una ciudad de ideas. El poder del Sáhara, caravanas interminables. Nada de esto habría sido posible sin el viaje. Las caravanas saharianas eran ríos de camellos cruzando mares de arena. Durante semanas, hombres y animales caminaban bajo tormentas de arena, sol abrasador, noches heladas. Llevaban libros, sal, oro, especias. El desierto no era un obstáculo, era una autopista. La caída silenciosa, como todos los grandes imperios, Ghana, Malí y Songhai, cayeron. Unos por invasiones marroquíes, traiciones internas, armas de fuego europeas, decadencia administrativa. Pero su espíritu no murió. Se dispersó, se sembró. El saber que sobrevivió, muchos manuscritos de Tombuctú, fueron escondidos, enterrados, protegidos, pasaron de generación en generación. Hasta hoy, son prueba de que África no fue solo guerra, fue pensamiento, el verdadero significado del antiguo Sudán. El antiguo Sudán no fue solo un territorio, fue un concepto de civilización negra, sabia y poderosa. Un mundo que floreció lejos de las costas, lejos de Europa, pero en el corazón del mundo. Y Omar capítulo 7. El declive de los reinos sudaneses. Nada cae de golpe. Ningún imperio muere en un solo día. Primero se agrieta, luego se fractura, por último se apaga. Así terminó el brillo de los grandes reinos del antiguo Sudán. La caída de Meroe, el último aliento del hierro. Durante siglos, Meroe fue el corazón ardiente de Kush. Sus hornos de hierro no se apagaban. Sus pirámides seguían levantándose, sus reyes gobernaban con autoridad sagrada, pero todo fuego consume su propio combustible. Con el paso del tiempo, la tierra perdió fertilidad por la sobreexplotación. Los hornos agotaron los bosques para producir carbón. Las rutas comerciales cambiaron de rumbo. El contacto con el mundo exterior se debilitó. Meroe comenzó a empobrecer. Ya no brillaban sus joyas, ya no resonaban sus martillos. Y desde el sur apareció un nuevo enemigo, el reino de Aksum, proveniente de las tierras de la actual Etiopía. Aksum no buscó negociar, buscó destruir. Sus ejércitos atacaron Meroe. No solo vencieron, la borraron lentamente del mapa.
Las pirámides quedaron en silencio, los templos vacíos. La capital del hierro murió sin un último grito. Huetalón, las guerras internas, el veneno lento. Antes de que los enemigos llegaran desde fuera, el veneno ya estaba dentro. Tras siglos de poder, los reyes cusitas comenzaron a luchar entre sí. Disputas por el trono, conspiraciones familiares, rebeliones de nobles sacerdotes enfrentados a reyes. La unidad que los había hecho fuertes se rompió. Los generales se volvieron ambiciosos, los sacerdotes exigieron más poder, las tribus más alejadas dejaron de obedecer. Un imperio fragmentado es un imperio condenado. Nuevos pueblos, nuevas presiones mientras Kush y Nubia se debilitaban, nuevos pueblos comenzaron a moverse. Los desiertos no estaban vacíos, eran mares de tribus en movimiento. Llegaron tribus nómadas del desierto, pueblos del África interior, grupos guerreros provenientes del este, cada uno presionando fronteras, cada uno deseando sobrevivir. La tierra fértil del Nilo ya no estaba protegida. Se convirtió en terreno de disputa. Nubia de imperio a recuerdo. Nubia no desapareció de un día para otro. Se fue apagando como una antorcha que pierde oxígeno. Los grandes arqueros dejaron de ser temidos. Las rutas comerciales se desviaron. Las ciudades se despoblaron. Donde antes había reyes poderosos, ejércitos disciplinados, templos llenos de sacerdotes, ahora había aldeas pequeñas, jefes locales. Silencio. Nubia no fue conquistada completamente, fue olvidada. Y eso es peor. El nacimiento de los reinos cristianos. Tras la caída de Kush, nuevas realidades surgieron. Reinos cristianos aparecieron en la región Makuria, Nobatia, Alodia. Estos intentaron mantener un orden, construyeron iglesias, tradujeron textos sagrados, administraron justicia, pero ya no eran imperios. Eran herederos de ruinas, el avance imparable del mundo islámico, siglos después. El mundo islámico avanzó por el norte de África. Con él llegaron nuevas leyes, nuevas rutas comerciales, nuevas lenguas, nuevas religiones. Los antiguos pueblos nubios fueron absorbidos poco a poco. No por la espada siempre, muchas veces por necesidad. Desaparición gradual. No destrucción. Nubia no fue exterminada, fue transformada. Su sangre se mezcló, su lengua se diluyó. Su cultura se sincretizó, pero sus raíces nunca se arrancaron. Siguen en los pueblos del Sudán moderno, siguen en los rostros, siguen en las tradiciones, siguen en el río, siguen en el río, el silencio del desierto. Hay lugares donde el pasado no muere, solo espera. Las pirámides de Meroe aún se levantan hoy, nadie las escucha, pero siguen allí. Capítulo 8. Esclavismo y dominio extranjero. Hubo un tiempo en que el Sudán fue cuna de reinos, luego fue frontera de imperios, y finalmente se convirtió en botín. Este capítulo no habla de gloria, habla de cadenas, el tráfico de esclavos, la herida más profunda. Durante siglos, África fue vista por potencias extranjeras no como un continente de civilizaciones, sino como un almacén de cuerpos. En las tierras del antiguo Sudán, el comercio de esclavos se convirtió en una tragedia silenciosa y constante. Mujeres y niños eran capturados en aldeas, encadenados en caravanas, vendidos como mercancía, transportados a mercados lejanos. Las rutas del destino eran tres: hacia el norte, al mundo árabe; hacia el este, al mundo otomano. Más tarde, hacia Europa. Muchos no sobrevivían al viaje. El desierto se convirtió en un cementerio invisible, y el río en una carretera del dolor. Los turco-egipcios, el nuevo rostro del poder. En el siglo XIX,
apareció un nuevo dominador. Egipto, bajo control otomano, puso sus ojos sobre el Sudán. En 1820, Mehmet Ali, gobernador de Egipto, lanzó una campaña militar hacia el sur. El objetivo no era cultura, era oro, marfil, soldados, esclavos. El Sudán fue convertido en una colonia de extracción. Los gobernantes turco-egipcios impusieron nuevos impuestos, destruyeron estructuras de poder locales, controlaron las rutas del Nilo, institucionalizaron la captura de esclavos. Jartum comenzó a crecer, pero no como una ciudad libre, sino como una oficina del dominio, en la influencia del Imperio Otomano. Aunque los turco-egipcios gobernaban directamente, detrás de ellos estaba la sombra más grande, el Imperio Otomano. No siempre enviaban ejércitos, muchas veces bastaba con decretos. El Sudán quedó atrapado en un juego de poderes lejanos. Se gobernaba desde Estambul, El Cairo, Constantinopla. Los pueblos locales dejaron de decidir su propio destino. Las lenguas antiguas fueron desplazadas por árabe administrativo, leyes extranjeras, sistemas fiscales importados. Era dominación sin raíces. Resistencia, el mahdismo, pero África nunca fue un continente pasivo. En 1881 surgió una figura que encendió el desierto, Muhammad Ahmad, que se proclamó el Mahdi, el enviado de Dios. Su mensaje: romper las cadenas del extranjero, regresar a la pureza, recuperar la dignidad. Miles de sudaneses lo siguieron. En 1885, sus fuerzas tomaron Jartum. Los británicos quedaron en shock. Por un instante, el Sudán volvió a respirar. Pero fue breve, y cesó la colonización británica. El nuevo amo, el imperio más poderoso del mundo en ese momento, no podía permitir esa libertad. Gran Bretaña regresó con fuerza. En 1898 derrotaron al Estado mahdista en la batalla de Omdurmán. Lo que siguió fue administración colonial, control de fronteras artificiales, explotación agrícola, división étnica fomentada. Nació el llamado Sudán anglo-egipcio, gobernado por británicos con presencia simbólica egipcia. Pero en la práctica, Londres mandaba. Colonización sin alma. Los británicos gobernaban con mapas, no con respeto. Trazaron líneas rectas sobre pueblos que llevaban siglos mezclados. Dividieron norte árabe musulmán, sur africano tradicional, plantaron la semilla de futuros conflictos, y luego se marcharon. Las cicatrices invisibles, más grave que las guerras, fue lo que quedó: pérdida de identidades profundas, lenguas silenciadas, historia contada por otros, heridas transmitidas de generación en generación. El Sudán se volvió un país sin haber sido consultado. El pueblo que no se rompió, pero incluso en cadenas, el espíritu no murió. Las canciones sobrevivieron, los rituales siguieron, las tradiciones se escondieron, pero no desaparecieron. Capítulo 9. Del Sudán antiguo al Sudán moderno. El tiempo no borra las heridas, solo las esconde bajo nuevas banderas. El antiguo Sudán, tierra de reyes de oro, faraones negros, caravanas de sabios y ciudades sagradas, fue partido en pedazos por decisiones tomadas lejos de sus ríos. Y de esas fracturas nació el Sudán moderno. La división del territorio, líneas trazadas sin alma. Cuando las potencias coloniales llegaron, no miraron montañas, ríos ni pueblos, miraron mapas vacíos y los llenaron con reglas. Las fronteras del nuevo Sudán no siguieron tribus, lenguas, religiones, tradiciones, siguieron intereses. El norte quedó más arabizado e islamizado, el sur más africano,
más animista y cristiano, dos mundos forzados a compartir una misma casa. El conflicto no era inevitable, pero fue sembrado. El nacimiento del Sudán actual. En 1956, el Sudán se independizó del control británico. Por primera vez en siglos, el país era oficialmente libre, pero la libertad llegó incompleta. El norte heredó las estructuras coloniales, el poder político, el control económico. El sur heredó marginación, pobreza, silencio político. La tensión era inevitable. El nacimiento de Sudán del Sur, décadas de guerras civiles, destruyeron enteras generaciones. El sur luchó, sangró, resistió, y en 2011 finalmente nació un nuevo país, Sudán del Sur, la nación más joven del mundo. Pero nacer no significa sanar. Sudán del Sur heredó infraestructuras destruidas, divisiones internas, falta de recursos, heridas profundas. No fue una victoria limpia, fue una separación dolorosa. Conflictos modernos con raíces antiguas. Lo que hoy vemos como guerras modernas tiene raíces antiguas. La división entre norte y sur, árabe y africano, islam y tradiciones locales, nómadas y agricultores, no es nueva. Es una herencia milenaria reforzada por colonizadores. Las tensiones por el control del Nilo, las rutas comerciales, la identidad cultural, siguen siendo las mismas, solo que con armas modernas. El peso de la historia en la identidad. El Sudán moderno vive con una pregunta constante: ¿quiénes somos realmente? Hijos de Kush, hijos del Islam, herederos de colonias, o algo totalmente nuevo. La identidad sudanesa está hecha de capas superpuestas, como sedimentos del Nilo. Esperanza entre las ruinas, pero incluso en medio de guerras, hay vida, hay música, hay poesía, hay memoria. Los pueblos del Sudán siguen honrando el río, la tierra, la comunidad, aunque todo intente romperlos. Capítulo 10. El legado perdido de África. Hay civilizaciones que llenan libros, y otras que llenan almas, aunque nadie las nombre. El antiguo Sudán no desapareció, fue silenciado, pero su legado sigue latiendo bajo la arena, bajo el Nilo, bajo la piel de África. Este es el capítulo que el mundo casi olvidó. ¿Qué aportó el antiguo Sudán al mundo? Mientras las potencias del Mediterráneo levantaban templos de mármol, el Sudán antiguo construía algo más antiguo y más poderoso: conocimiento de la tierra, del cielo y del ser humano. Antiguo Sudán aportó al mundo técnicas avanzadas de irrigación del Nilo, conocimiento agrícola en tierras áridas, metalurgia del hierro antes que muchos pueblos, organización de estados complejos en África profunda, arquitectura religiosa única, espiritualidad ligada a la naturaleza y al cosmos, pero sobre todo aportó una idea revolucionaria: el poder no viene solo de dominar, sino de comprender. Esta visión influyó de forma directa en Egipto, Etiopía, el mundo islámico africano, grandes imperios del África occidental. Europa no fue el origen de todo, tampoco Asia. África fue una de las primeras maestras. Las pirámides de Meroe, gigantes que nadie mira. Cuando se piensa en pirámides, el mundo mira a Egipto, pero al sur, en el antiguo reino de Kush, se alzan más de 200 pirámides en Meroe, más numerosas que las egipcias, más silenciosas, más olvidadas. Las pirámides de Meroe no eran simples tumbas, eran portales al más allá, escaleras simbólicas al cielo, casas eternas para los reyes y reinas cushitas. Eran más estrechas, más empinadas, más oscuras,
no copiaban a Egipto, desarrollaron su propio estilo. Cada pirámide estaba orientada a las estrellas, cada muro contenía símbolos sagrados, pero el mundo moderno apenas las nombra, no por falta de grandeza, sino por exceso de silencio. La escritura meroítica, el idioma que aún no escuchamos. Quizá el mayor tesoro perdido de Kush no es de piedra, es de símbolos. La escritura meroítica fue uno de los grandes sistemas de escritura del mundo antiguo africano. Era fonética simbólica compleja sagrada. Miles de inscripciones fueron grabadas en estelas, templos, joyas, tumbas. Pero aquí viene la gran tragedia. Aún hoy no comprendemos completamente su significado. Es una de las pocas grandes escrituras antiguas del mundo que permanece parcialmente indescifrada. Es como una voz atrapada bajo siglos de arena. Es la historia gritando sin que sepamos interpretarla por completo. La memoria borrada de África Negra. El mayor crimen no fue solo la conquista, fue el olvido. Cuando Europa comenzó a escribir la historia mundial, decidió que África sería tierra sin historia, tierra sin historia, tierra sin ciencia, tierra sin civilización. Y no era verdad. Los mapas antiguos fueron redibujados, los logros africanos minimizados, las civilizaciones negras silenciadas, no porque no existieran, sino porque incomodaban. Admitir el esplendor africano era admitir que el mundo no giraba solo alrededor de Europa. La sangre que sigue hablando, aunque los libros callen, la memoria sigue viva en las tradiciones orales, las canciones tribales, los rituales, los apellidos, las cicatrices rituales, el respeto al agua y a la naturaleza. El legado no está solo en piedras rotas. Está en los vivos. África no fue el margen del mundo, fue su origen. Las primeras migraciones humanas salieron de África. Los primeros pueblos organizados nacieron en África. Las primeras formas de espiritualidad ligadas a la tierra nacieron en África. El antiguo Sudán fue una de esas raíces, y las raíces no se ven, pero sostienen todo. La historia que aún duerme bajo la arena, quizá algún día se descifre por completo el meroítico, se valoren las pirámides de Meroe como merecen, se reconozca el verdadero peso de África en la historia humana. Ese día, el mundo entenderá que África no fue solo esclavizada, fue maestra. El antiguo Sudán no fue un paréntesis, fue un pilar cubierto de arena, un pilar cubierto de silencio, pero sigue en pie, bajo el Nilo, bajo las pirámides rotas, bajo la piel negra de África, y mientras la memoria exista, nunca estará realmente perdido.